Los fascinantes mecanismos detrás de cómo aprendemos los seres humanos. Soy su anfitrión, Javier Rolando Vega Saldaña, estudiante de maestría en educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Hoy quiero hablarles de un tema que seguramente ya han escuchado más de una vez: los estilos de aprendizaje y cómo estas teorías pueden ser útiles para quienes nos desempeñamos en el mundo laboral y cómo podemos crear un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Y usted se preguntará, ¿por qué quiero hablarles de este tema? Bueno, pues en realidad hace poco me llegó un feed de noticias en Internet de la página de Harvard Gazette. Este, este artículo fue publicado el 19 de septiembre de 2025. Y en este artículo, Howard Gardner y Anthea Roberts, no sé si usted sabe que Howard Gardner es conocido por ser el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, y Anthea Roberts, bueno, ella es una profesora en la universidad, bueno, es una maestra visitante en la Universidad de Harvard y es fundadora de Pensamiento de Libélula. El pensamiento de libélula promueven el uso de la inteligencia artificial para crear sistemas estratégicos de inteligencia. Bueno, y en este artículo, tanto Howard Gardner como Anthea Roberts argumentaban que la inteligencia artificial podría cambiar radicalmente la educación para el año 2050. Pero un momento, antes de dialogar un poco más de este artículo, lo haremos al final de este podcast, vamos a hablar un poco acerca de los estilos de aprendizaje y cómo, desde mi experiencia como docente universitario y docente del SENA, podemos usar estos estilos de aprendizaje de una forma práctica. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? La noción básica de los estilos de aprendizaje, digamos que puede ser bastante sencilla. Se supone que cada persona tiene una manera preferida o más efectiva de absorber y procesar la información. En otras palabras, no es saber qué tan inteligentes somos, sino cómo, en qué forma somos inteligentes. Vamos a hablar de algunos de los modelos más conocidos de los estilos de aprendizaje. Uno de los más conocidos es el PNL o BAC, PNL por la programación neurolingüística, el cual fue planteado por Richard Bandler, y John Grinder. Considera que las personas tienen tres formas para representar la información. Visuales son aquellos que prefieren imágenes, diagramas, mapas conceptuales, gráficos, ¿listo? Los auditivos, que son aquellos que disfrutan de aprender mediante la escucha, debatiendo, explicando. Y tenemos los kinestésicos, son aquellos que necesitan experimentar, tocar, mover el cuerpo, construir, manipular objetos. Por eso, pues, sus siglas BAC, de visuales, auditivos y kinestésicos. Otro modelo muy reconocido y precisamente, pues, por ello lo mencioné en la introducción, es el de Howard Gardner, quien en el año de 1983 planteó la teoría de las inteligencias múltiples. En ella propone que las personas conocen el mundo de 7 formas diferentes, o de 7 inteligencias diferentes. Tenemos la inteligencia lingüística, consiste en la habilidad para usar el lenguaje de forma efectiva, tanto de forma oral como de forma escrita. En este caso podrían incluirse escritores, periodistas, oradores. La inteligencia lógico-matemática es la segunda de las 7 que Gardner plantea. Digamos que son aquellas personas que tienen una mayor capacidad para razonar, analizar los problemas, trabajar con números. En este campo o dentro de esta inteligencia podríamos incluir a los ingenieros, a los matemáticos, a los científicos. Otra de las formas que propone Gardner es la inteligencia espacial. Son aquellos que tienen la aptitud para percibir y manipular tanto imágenes, formas,
espacios y podríamos poner como ejemplo a los arquitectos, a los diseñadores, a los pilotos. Tenemos la inteligencia musical, es la sensibilidad al ritmo, al tono, a la melodía. Y pues obviamente en este campo podríamos incluir a los músicos, a los cantantes, a los compositores. También tenemos la inteligencia corporal o kinestésica, que es básicamente el uso del cuerpo para expresarse o resolver problemas. Tenemos a los atletas que usan su cuerpo, a los cirujanos, listo, que hacen también pues estas delicadas cirugías, están usando sus manos. También tenemos obviamente a los bailarines. También habla de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para entender y relacionarse con otras personas. Dentro de ello nos podríamos incluir a nosotros los docentes, a los terapeutas o psicólogos, a los líderes. Y también tenemos la séptima y última, la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento que uno tiene de uno mismo, de sus emociones y cuáles son las motivaciones internas que nos llevan, que nos mueven. Como ejemplo tenemos a los filósofos, podríamos tener también a aquellos escritores reflexivos. Pero bueno, ya que mencionamos estas dos teorías, ¿qué podemos rescatar de todo esto? ¿Cómo los docentes, y me incluyo en el caso, identificamos los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y lo aplicamos en nuestras aulas? Considero que idealmente, como docente, uno debería hacer una prueba de diagnósticos previos o, bueno, una prueba como tal al inicio del periodo lectivo académico, como, pues, según el campo en el que usted se desenvuelva como docente, como lo denominan en su campo, valga la redundancia. Tenemos un ejemplo claro de ello, es la propuesta de Gartner, que él tiene un test de inteligencias múltiples. Este test está constituido por 42 preguntas y las cuales solamente se pueden responder con un sí o con un no. Basado ya en los resultados, después de analizar los resultados de nuestros estudiantes al serles aplicados el test, podemos adaptar nuestras clases, planear. ¿Listo? Honestamente, bueno, si voy a hablar de mi experiencia personal, yo hago un poco al revés. Pues la verdad nunca aplico una prueba como la de Gartner, el test de inteligencias múltiples. ¿Listo? ¿Yo qué hago? Yo trato de utilizar, bueno, primero soy docente de inglés y trato de utilizar un enfoque multimodal. Trato de combinar la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica, trato de utilizar, bueno, aunque sí utilizo la clase magistral, listo. También me gusta preguntarle a mis estudiantes para que ellos expongan sus puntos de vista o ejercicios donde ellos deban expresarse de forma oral. También planeo actividades en las cuales incluyo videos y ellos deben realizar un análisis de la información presentada en el video o infografías, algunas lecturas, mapas conceptuales, mapas mentales, narración de historia, en algunos casos les pongo una interpretación de gráficos. eh, entonces, a medida que voy realizando este tipo variado de actividades, trato de identificar como en qué campo o con cuáles de ellas mis estudiantes se sienten más cómodos, en cuáles de ellas se desempeñan mucho mejor. ¿Listo? Autores como Meyer eh, demuestran que la teoría del aprendizaje multimedia o multimodal, que digamos es parecido a lo que estoy implementando, y él dice que cuando combinamos distintos tipos de estímulos, obviamente, no es solamente ponerles un video de X tema, sino que, digamos, estén relacionados de forma coherente, la memoria a largo plazo se fortalece y el aprendizaje para el estudiante se vuelve más significativo. Como conclusión de esto que acabo de plantear, eh, y ahora retomamos a lo que nos decían Gartner y Roberts, el reto y verdadero valor de los estilos de aprendizaje
no consiste simplemente en identificar a un estudiante y decirle, vea, usted es un estudiante visual, entonces le voy a pasar puras fotos, puros gráficos, o por el contrario, usted es muy auditivo, entonces le voy a poner muchas canciones para que aprendan inglés. Yo creo que lo más importante es que el estudiante tenga autoconocimiento, entienda, se conozca a sí mismo de pronto de qué forma se siente más cómodo y se desempeña mejor. Pero de todas formas, a todos los estudiantes, compartirles las diversas actividades que estimulen todas sus inteligencias, así digamos, un ejemplo, una persona es más